Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Espero se encuentren muy bien y que todo en sus vidas se vaya dando de la mejor manera posible según tu plan de vida y que tanto tú como tu familia se encuentren súper bien. Antes de continuar, quiero darles las gracias por conectar con este video y recordarles suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones, compartir nuestro contenido y darle un me gusta. Recuerden que cada vez que lo hacen, eso nos pone muy felices y nos motiva a seguir creando contenido para todos ustedes. En el video de hoy, quiero enseñarte uno de tantos rituales o prácticas que existen para invitar a tu ángel a acercarse más a ti, o también la forma práctica de contactar con tu ángel. Como les comentaba en los diferentes videos que hemos realizado anteriormente, relacionado con qué son esos guías espirituales y cuáles son esas señales que esos guías espirituales nos dan, y que por cierto aprovecho para invitarte a que los veas y por aquí les dejaré el link. Les recuerdo que esos ángeles son seres de luz omnipresentes, es decir, que pueden estar en muchos lados al mismo tiempo y que son seres de luz que brillan por su luz, por su magia y gran sabiduría, y quienes te hablan a través de esa vocecita que escuchas allá adentro y que muchas veces suena como a tu propia voz mental. Por eso hoy vamos a aprender cómo contactar con ese ángel o ese guía espiritual, aprender un pequeño, fácil pero bonito proceso para poder que ellos se acerquen hacia nosotros y obviamente también acercarnos nosotros hacia ellos. Pues recuerda que para sentir la presencia de tu ángel y guía espiritual, lo primero que debemos hacer es que invitarlo a acercarse hacia nosotros. Así que espero se queden conmigo este ratico y aprendas una de las tantas formas de contactar con tu ángel y así poderle abrir esa puerta para que entren a tu vida. Sean todos entonces bienvenidos. Recuerda entonces que para sentir la presencia de tu ángel y guía espiritual, lo primero y esencial que debemos hacer es invitarlo a acercarse a nosotros. Esto requiere de algo muy importante y es primero que todo tener un estado de ánimo adecuado y contar con una energía equilibrada para realmente permitir que la experiencia surja de la mejor manera posible. Y cuando digo esto, me refiero a que si tenemos miedos o muchas expectativas o ansiedades o este tipo de sentimientos, muy probablemente bloqueemos ese resultado y la experiencia, porque siempre vamos a querer que las cosas pasen como siempre nos la han contado o nos hemos imaginado que es, y pensamos que si no nos pasa así, entonces es mentira todo y que eso no sirve. Y ese es el peor error en el que caemos la mayoría de las personas, y es creer que si a otra persona le fue de tal manera, creemos y queremos que a nosotros nos vaya igual o muchísimo mejor, y ahí es cuando nuestra ansiedad nos bloquea. O si al otro le fue mal, entre comillas, entonces nos vamos a querer como llenar de miedo y vamos a bloquear toda esa energía por el mismo miedo de esa persona, y vamos a creer que igual nos va a pasar a nosotros. Y ojo, no debemos permitir que eso pase. Debemos, al contrario, relajarnos y ayudarnos a tener una mente abierta, de buena disposición, sin esperar grandes resultados. Verás que así es más fácil y la magia se dará cuando menos lo pensamos. Porque hay algo muy bonito y reconfortable, y es saber así de simple que tu ángel está ahí, siempre a tu lado, incluso desde antes que dieras el primer suspiro de tu vida en este mundo. Él siempre ha estado ahí. Que no lo sientas ya depende de muchas cosas, pero no dudes de esa realidad, por favor. Bueno, también te quiero explicar, por otro lado,
Si vas a contactar con tu ángel y ya sabes cuál es su nombre, entonces simplemente lo convocas por su nombre. Y si no sabes su nombre, pues entonces aquí aprenderás hoy cómo hacerlo. Lo bonito de este ritual o de esta práctica, como le quieras llamar, es que aprenderás cómo se siente su presencia, cómo luce y con suerte incluso cómo es que te habla y cómo huele. Entonces ahora lo que debes hacer para sentir todo eso que te acabo de mencionar es juntar todos esos aspectos. Si quieres tener un resultado maravilloso y positivo y utilizar todos los instintos psíquicos que por naturaleza propia tú tienes, por ser un hijo y una hija de Dios, y que por ley divina Dios nos ha dado a todos. Lo que pasa es que, como les he dicho anteriormente en varias ocasiones, hay muchas distracciones terrenales hoy en día. Entonces esto nos puede muchas veces bloquear nuestro camino y nos olvidamos de esos dones espirituales. Y créeme que cuando entramos en este camino, sin ser religioso obviamente, muchas cosas empiezan a cambiar de forma positiva en nuestra vida y muchas otras se empiezan a alinear. Quiero aprovechar para dejar claridad en algo y recordarte que esto que vamos a hacer hoy es un proceso como todo en la vida. Así que imagínate, por ejemplo, cuando tú vas al médico para que te ayude a curar una enfermedad o un malestar físico o emocional. ¿Qué es lo primero que debes de hacer? Tomarte la pastillita día tras día para poderte aliviar, ¿sí o no? O ir a terapia para poder estar mejor. De pronto de un brazo, de una pierna, de algún músculo, algún dolor, ¿sí? Entonces es así de simple. Entonces quiero que tengas eso como claridad. Esto es de práctica y constancia y no puedes pretender que eso surja así de la noche a la mañana. O no pretendas tampoco que esto te pase como un resultado chévere e inmediato en la primera sesión. Si así te pasa, pues muy bueno por ti, te felicito. Pero como todos somos diferentes, no nadie es igual, entonces recuerda que es un proceso independiente, así que a practicar, ser constante. Ojo pues, este ejercicio que veremos puedes hacerlo individual o en pareja o en un grupo para así apoyarse y recibir una retroalimentación y verán cómo es mucho mejor. Recuerda que este no es el único método, también está la meditación, la oración, los decretos y que por cierto aprovecho para invitarlos a conocer las que tenemos en nuestro canal, especialmente creadas para ti. Así que puedes también intentar estas o como ir mezclando varias a ver cuál te funciona mejor. Y también porque entre más vayas trabajando este tercer ojo y haciendo conexiones con tu intuición, con tu clarisensibilidad, más rápida y efectiva va a ser esa conexión. Bueno, para entrar en materia entonces, que ya de seguro los tengo como en ascuas y no quiero que se me aburran, pero me gusta explicar al detalle para que sepan bien, entonces vamos a entrar en materia. Uno de los elementos que uso por instinto, podríamos decirlo, desde mi conocimiento y porque me ha facilitado muchísimo la conexión con estos seres de luz, con estos ángeles y guías espirituales, ha sido ¿cuál? La vela, la luz de la vela, que muchas veces a ustedes o a las personas que han visto mis meditaciones siempre les pido en ellas encender la luz de la vela, porque ella nos representa como seres de luz en este plano dimensional. Entonces la vela es muy importante en este ritual para que lo tengan muy presente. Es como ese puente y a la vez protección. ¿Y qué vas a hacer? Vas a quitarle el papel celofán que trae, vas a lavarla y consagrarla para que esté energéticamente lista para ese ritual. Y si deseas saber más, por aquí te dejo un link para que puedas saber cómo hacerlo y aprovechar de ella toda esa magia que en un video les explico. Y bueno, al tener la vela entonces también debo de tener fósforos, ¿sí? Preferiblemente de madera, y les aclaro que en este caso para este ejercicio pueden tener o una vela o un velón, que la única diferencia es su forma y tamaño. Entonces por favor usa la que tú quieras, preferiblemente de blanca, de color blanca, ¿sí?
Si no puedes tener una blanca, entonces elige cualquier otro color menos negro, pero puedes usar un gris, pero no negro, ¿listo? Como segundo elemento es tener un entorno limpio. Y cuando digo limpio, me refiero a no tener distracciones físicas que me vayan a afectar, como personas que de pronto vayan a pasar y perturbarme en el momento del proceso. De pronto llamadas pendientes, estar seguro que no va a llegar, por ejemplo, un domicilio a la casa a tocarme la puerta y me va a interferir, pues cierto, de que voy a estar solo o sola en mi entorno para que nadie más se atraviese ahí. Aislar también en su defecto las mascotas para que no me interfieran. Lo único como ayuda es que puedes tener el video activo para recordar los pasos y la guía que te daré. Entonces voy a buscar mi espacio, mi lugar donde me voy a ubicar, un lugar donde pueda sentarme, ya sea en una silla, en un mat o colchoneta, sobre el suelo o sobre mi cama, pero debo estar sentado o sentada, no acostado ni acostada. ¿Listo? Como tercer elemento voy a tener un vaso con agua. Puede ser un vaso de plástico desechable, un vaso de vidrio, como tú lo tengas, pero que tenga agua. Como cuarto elemento vas a encender algún tipo de incienso de cualquier aroma. Yo por ejemplo acá tengo este incienso que pueden ser de varitas, puedes quemar salvia blanca, quemar romero, canela, palo santo, lo que tú tengas a la mano, pero que sea de aromas. Si no lo tienes como incienso, también puedes usar un humidificador o vaporizador con alguna esencia, porque si notaste, ahí tenemos 4 elementos. El elemento del fuego, que es la vela. El elemento tierra, que sería tu apoyo cuando tú te sientes en el suelo y donde vas a estar enraizándote al final. El agua como elemento sería pues el elemento agua, y el incienso que representaría el elemento del viento. Y como opción vas a tener cerca de ti, pero ojo, no dentro del espacio que vamos a formar, una libretica y un bolígrafo esfero o lápiz con el cual puedas tomar nota de la experiencia. Cuando ya tengas todos estos elementos listos, entonces haces lo siguiente. Apaga la mayoría de las luces para que se genere un espacio bien agradable y cálido. Pon tu mat o colchoneta en el piso donde te vas a sentar cómodamente. Coloca la vela enfrente tuyo sobre un plato. A tu derecha y en diagonal hacia atrás, hasta donde te alcance la mano, pones el vaso con agua. A tu izquierda y en diagonal hacia atrás, hasta donde te alcance la mano, pones el incienso o humidificador. Así formarás un triángulo. Y cuando ya tengas los 3 puntos y estés en una posición cómoda, enciendes la vela y el incienso, recordando dejar los fósforos por fuera del triángulo que estamos formando, ya que este espacio debe de quedar limpio y solo con los elementos mencionados. Entonces, cuando tengas esto listo, enciendes la vela y el incienso mientras dices lo siguiente: en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, su Hijo y el Espíritu Santo, enciendo la luz de esta vela y ofrenda de este incienso para que me representen como un ser espiritual en este plano dimensional y me permita la conexión con mi ser superior y mi ángel de la guarda, mi ángel custodio y mi ángel mentor. Pues yo ahora decreto que le abro las puertas de mi vida a mis ángeles y a cualquiera que sea y desee manifestarse
siempre y solo desde el servicio de la luz. En este espacio, si conoces el nombre de tu ángel, lo dices. Si no lo sabes, no lo dices. Dicho está, hecho está. Cuando ya tengas esa luz encendida, pon toda tu atención y mirada en la llama de la vela, mientras tomas 3 inhalaciones profundas y conscientes, imaginando cómo el aire entra por tu nariz, alimentándote de esa luz de la vela, y se va bajando hasta tus pulmones y llenando todo tu cuerpo. Luego la exhalas, devolviendo ese aire de la misma forma, pero sacando residuos no buenos de todo tu cuerpo. Nuevamente inhalas y exhalas. Y una vez más inhalas y exhalas. Ahora, contempla la llama de la vela, visualiza y permite que su luz dorada recorra todo tu cuerpo, delante, atrás, a tu derecha, a tu izquierda, arriba y abajo, y por todos los lados y rincones de tu cuerpo. Haz de cuenta que esa luz te está bañando. Decreta en tu mente y en tu interior y con mucha fe la intención de que quieres atraer a tu ángel para que esté más cerca de ti y presente en tu vida. Decreta que le abres las puertas de tu vida a tu ángel de la guarda, a tu ángel custodio, a tu ángel mentor y a cualquiera que sea y desee manifestarse siempre y solo desde el servicio de la luz. Decrétalo las veces que sea necesario, mientras sigues mirando la llama de la vela. Sigue respirando conscientemente mientras piensas en ello y muy concentrado y concentrada en la llama dorada de la vela. Mentalmente o en voz baja, pídele a tu ángel que se manifieste y te dé su nombre. Cree en que tú puedes verlo, en que puedes sentirlo y escuchar un nombre, o puedes ver y sentir letras o iniciales de su nombre. Lo que veas en tu mente, guárdalos en tu recuerdo para que luego las escribas. Puedes repetir la intención varias veces hasta que algo llegue a tu pensamiento. Siente en tu corazón y en tu alma que su luz te está envolviendo con su energía. Sigue respirando conscientemente mientras sientes su presencia y así tu intención se manifestará. Sigue contemplando la luz de la vela mientras visualizas que se abre tu chakra del tercer ojo ubicado en el entrecejo. Y conforme visualizas la vela con tus ojos, sin importar si parpadeas o no,
Solo siente, sé consciente de qué sientes y de qué pensamientos o cuáles sensaciones llegan a tu cuerpo. Y visualiza cómo tu tercer ojo se abre y empieza a imaginar que en ese tercer ojo se forma una visión de un ecualizador o de un dial como la de un radio, y empiezas a moverla para poder sintonizar con tu bello ángel de la luz de Dios. Y cuando ya tengas sintonizado ese canal en ese dial, accedes a la voz de tu ángel y al mismo tiempo que sigues mirando la luz dorada de la vela, le dices lo siguiente: Ángel mío, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible, sé que te hallas a mi lado. Escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos. En las sombras de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo amiga. Gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía. Ángel mío, yo te pido en este instante que sigas siendo más presencia en mi vida, que yo pueda verte, sentirte, escucharte, olerte y verte. Por favor, manifiéstate, ángel mío, para yo poder acercarme más a ti y tú a mi vida. Y así sigues mirando la llama de la vela, sigue respirando, y mientras lo haces de esta manera constante y profunda, permítete entrar en un trance ligero. Y cuando te sientas así, deja de mirar la llama de la vela y cierra los ojos de inmediato. Ahora, con tus ojos cerrados, de seguro seguirás mirando interiormente esa llama dorada. Pero permítete empezar a ver también a tu ángel. Siente, permítete ver y escuchar eso que has pedido en tu intención. ¿Qué sientes? Sé consciente de eso. ¿Qué imágenes llegan a tus pensamientos? ¿Qué nombre escuchas o qué iniciales de letras susurran allí dentro de tu cabeza? ¿Qué aromas llegan a tu alrededor? Sé consciente de eso y piensa por un momento y siente a qué puede oler tu ángel. Pon atención a tus pensamientos, mensajes, sensaciones, palabras o impresiones que te lleguen hasta ti.
Ahora, cuando lo desees y estés listo o lista para terminar este ejercicio, di lo siguiente en tu interior. Gracias, ángel mío, por permitir este encuentro y saciar mis ganas de sabiduría de ti. Estoy tan feliz de que estés tan cerca de mí que a partir de ahora te doy permiso de que entres en mi vida y mi corazón. Gracias por permanecer ahí. Permíteme ser más consciente de tu presencia y de recordar esta bella experiencia. Ahora abre suavemente tus ojos y pon tus manos al lado sobre el suelo o sobre aquella superficie que te sostiene y presiona fuertemente contra él para enraizarte y centrarte en esta tierra. Y cuando estés listo o lista, toma un poco de agua que habías puesto a tu lado. Luego levántate suavemente del suelo o de esa superficie donde estabas y toma nota de cualquier cosa que recuerdes de aquella bella experiencia, mientras dejas encendida la vela y el incienso hasta que se terminen completamente, o si así lo deseas, apágalas con un ahogallamas o con tus dedos, pero no las soples. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu experiencia? Espero haya sido maravillosa. Espero hayas logrado algo, un acercamiento a él o a ellos. Así sea un poquito, pero de seguro algo llegó dentro de ti. Recuerda que esto es un proceso, pasito a pasito. Así que si a la primera no lo lograste, te pido de que no te desanimes. Sigue intentándolo. Te invito a que cuando tengas oportunidad, espero me compartas algo de eso y podamos motivar a otras personas a realizarlo también, porque la experiencia nuestra puede servir de inspiración para otros. Si dentro del ejercicio escuchaste solo iniciales, vas a hacer lo siguiente. Espero hayas tomado nota y empieces a escribir esas iniciales en el mismo orden que las viste o las escuchaste, y luego les vas a poner vocales en el intermedio de ellas. Por ejemplo, si de primera impresión, si de primera vista ves la letra P, por ejemplo, y luego la Y y de pronto luego una L, ponle vocales entre ellas y podrás tal vez formar un nombre como Poyel. O si viste una mezcla entre vocales y consonantes como la A, luego una I, luego una L, puedes formar su nombre como por ejemplo Ariel, Aniel, Janiel, Jayael. ¿Sí? Esos son solo nombres, ejemplos. Pero te preguntarás, ¿qué son esos nombres? Pues esos nombres son los nombres de los 72 ángeles de la Cábala de Dios. Y son ángeles que están nombrados por jerarquías angelicales y cobijan o rigen según nuestra fecha de nacimiento a todos los seres humanos. Eso es algo extenso de explicar ahora, entonces sería como para otro video. Pero lo que sí les puedo decir es que puedes formar ese nombre con consonantes y vocales y luego consultarlo por internet y guardarlo para ti. Recuerda lo que te resuene más, no dudes, no te pongas a dudar, porque ahí es cuando empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y nos quedamos sin nada. Con este ejercicio lo que estamos logrando es pulir nuestro tercer ojo de la intuición y la clarisensibilidad para poder ver, sentir y escuchar. Verás cómo todo en el tiempo esto se volverá automático, y si ya vas a dirigir toda tu energía y tu concentración hacia ese hermoso ser de luz que es tu ángel, para poder sentirlo, escucharlo, olerlo y por qué no verlo, lo bonito de todo esto también es que podrás empezar a identificar incluso dónde está, si a tu derecha, si a tu izquierda. Él te irá dando rápidamente manifestaciones, y cuando ya esto se vuelva algo como una conexión más automática, verás cómo solo empezarás a sentir una hermosa sensación a tu alrededor, llena de seguridad, de apoyo
y solo con haberlo llamado. ¿Por qué? Porque ya tuviste una conexión previa y has experimentado y practicado muchas veces. Espero te haya sido muy útil este video. Si te ha gustado, recuerda regalarnos un me gusta, compartir nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal. Y claro, si no te gustó, estás en todo tu derecho y darle un dislike. Recuerda compartirlo de todas formas para que otros también aprendan y se llenen de mucha más magia y conocimiento. Este mundo lo que más necesita son amigos de la luz. Déjame tus comentarios y cuéntame cómo te fue. Si quieres que hablemos en privado, podemos hacerlo. No tengo ningún problema. Me encantaría. Gracias por conectar con nosotros. Deseo tengas un maravilloso día lleno de mucha luz, de mucha paz, pero sobre todo de mucho amor. Y recuerda que el sol siga brillando en tu interior. Gracias, gracias, gracias.